así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Nota qué palabras tan contundentes, llenas de esperanza para todo aquel que en él cree. Por eso estoy hablando de estas cosas que ninguna corriente religiosa puede ofrecer. El catolicismo tampoco ofrece esperanza, por cuanto tu ascensión al cielo depende de que muchos otros estén intercediendo por ti para que te saquen del purgatorio. ¿Qué chiste tiene? Ahora, piensa en esto. Ya traigo una anestesióloga, muchachos. Ahora, piensa en esto. Si depende tu ascensión al cielo, siendo católico, de que otros intercedan por ti, haciendo rosarios, misas, mandas, lo que sea, para que puedas salir, y considerando lo incrédulo que es el ser humano, ¿quién te va a sacar de ahí? Nadie. Llegaste ahí para quedarte. No hay esperanza, ¿cierto? No hay esperanza. Tengo el libro de la vida de Karol Wojtyla. ¿Saben quién es Karol Wojtyla? ¿Ok? Juan Pablo II. Tengo el libro de la vida de ese personaje. Y él le hacen la pregunta de que si está seguro de ir al cielo. Y él dice que sí. Él dice que sí, pero no por haber creído en Jesucristo, sino porque él estaba confiado en que muchos intercederían por él para que entonces fuera sacado del purgatorio. No hay esperanza. Los que creen en Alá no tienen ni idea de qué es lo que les pasará después de la muerte, pues la voluntad de Alá nadie la conoce. No tienen esperanza. Y como último, tanto los mormones como los testigos de Jehová, para ellos la salvación es por medio de las obras. No hay esperanza. Si esto es por medio de las obras, sus obras van a ser equidatadas o equiparadas delante de Dios. ¿Qué obra puede tener el ser humano en sí mismo? Gracias, Señor. ¿Qué obra buena puede tener el ser humano en sí mismo que lo pueda justificar delante de Dios para alcanzar salvación? Ninguna. Ninguna. Mas sin en cambio en Cristo, la propia Escritura dice, y recuerda que cuando la Escritura dice, nosotros decimos y creemos que es Dios mismo quien está hablando, ¿cierto? Entonces la Escritura dice, Dios dice que nuestras buenas obras, Dios las preparó para que tú y yo andemos en ellas y entonces le demos gloria a Él. Solamente en Cristo puede suceder esto. En ninguna otra religión hay esperanza como la hay en el cristianismo. Por eso fue titulado este sermón. ¿Cómo fue titulado, hermano? La garantía de qué? Del arrebatamiento. La garantía del arrebatamiento. Todavía no voy a llegar hasta el versículo 18. Recuerda que voy versículo a versículo. Y esta es una garantía. Nota lo que dice. Vámonos a la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 14 y 15. Pero vamos a estudiar solamente versículos 14 y el 15a. A partir de la próxima semana vamos a estudiar el versículo 15b en adelante y espero avanzar un poquito más. Originalmente había hecho yo 3 puntos para estudiar esta predicación, pero no solamente lo vamos a ver en 2 puntos, que son la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Estas son las garantías del arrebatamiento. Algunos creyentes, y creyentes bien,
de muy buen testimonio afirman que en esta parte de la Escritura no hay nada que hable acerca de la escatología. No me voy a pelear con ellos, no es mi intención, pero sí para mí es muy claro el punto del que está hablando aquí el apóstol Pablo para dar consuelo entonces a los tesalonicenses. Recuerda que la predicación de la semana antepasada yo estaba hablando acerca de a dónde van los muertos, ¿te acuerdas? ¿A dónde van los muertos? Y lo concluimos muy fácil. El que está muerto en Cristo va al cielo. Lo acabamos de cantar con esa garantía, con esa firmeza, lo podemos decir, que en el momento en el que un creyente muere o duerme, así le llama la Escritura, en un periodo de transición, va a la gloria con el Padre. Una persona que muere sin Cristo va al infierno irremisiblemente, de donde nunca jamás nadie lo podrá sacar. ¿Cierto? Entonces, nota lo que dice versículo, vamos a leer desde el 13 para tener el contexto un poquito más claro. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque sí creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Hasta ahí. Esta es la parte que vamos a estudiar, y para poder entrar de lleno a nuestro texto, les voy a pedir entonces, por favor, que me acompañen en oración. Eterno Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, y te damos a ti, solo a ti, todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Mi Señor, queremos apelar a ti para que este siervo que tú has escogido, este siervo inútil, sea utilizado de una forma correcta para poder expresar tu palabra con claridad, con sencillez, en un tono de pastoreo, de ánimo, de esperanza, tal cual el apóstol Pablo lo hace a la iglesia de Tesalónica. Señor, así como te suplico que seas conmigo, para que mis palabras sean sazonadas y sean para edificación a los oyentes, también te suplico que seas con mis hermanos, que toques su corazón para que salgan con ánimo de este lugar, sabiendo, Señor, que tenemos una garantía de que algún día estaremos en tu hermosa presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Muy bien, entonces, hermano, es muy interesante para nosotros que nosotros tenemos esperanza, tenemos una promesa tan grande que es ahí donde podemos andar nuestra vida con mucha seguridad, tanto que puedes andar tu futuro como el presente. Tú puedes tener certidumbre en el presente de lo que te ocurrirá en el futuro. Nota lo que estoy diciendo. Tú puedes tener certidumbre en el presente de lo que te ocurrirá en el futuro, si sigues los lineamientos revelados en la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo está hablando a los creyentes de Tesalónica. Es por esto que la esperanza bendita del arrebatamiento no tiene su base en arenas movedizas de la especulación filosófica. No es así. Tampoco es mitología religiosa o una fábula inventada por personas bien intencionadas para consolar a quienes sufren. La maravillosa verdad de la cual el Señor Jesucristo regresará a reunir a los creyentes con Él se basa en dos puntos inamovibles del cristianismo. Dos puntos inamovibles del cristianismo. Punto número 1 de nuestro sermón. ¿Cuál es este punto inamovible en el cual nosotros tenemos o podemos tener esperanza? El primer punto es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Versículo 14, parte A.
porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Si creemos que Jesús murió, nota que una vez más va implicada o va implícita una palabra muy interesante aquí en el texto, que es la palabra creer. Si tú no crees, estás frito. Nota lo que dice el apóstol Pablo. Pon un separadorcito allí, mi hermano, por favor. Pon un separador allí, porque ahorita vamos a pensar. Pero nota lo que dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos, en el capítulo 9. Capítulo 10, verso 9. Nota lo que dice, cito, que si confieses con tu boca a Jesús por Señor, lo tienes que decir con tu boca a Jesús por Señor, nota, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces va implícita en esta parte también la parte del creer, la parte de tener fe, la parte de saber que eso que dice aquí, que a mí no me tocó vivir, es ciertísimo. Y que esta es la palabra de Dios, la cual no miente. Ahora, nota lo que dice el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Te das cuenta cómo va implícito el creer? No nada más es saber. No nada más es saber que alguien resucitó. No nada más es saber que alguien murió. Es creer que Cristo murió. ¿Cierto? La conjunción sí, que estamos viendo en nuestro pasaje, porque sí creemos, la conjunción sí no sugiere incertidumbre o duda, sino una secuencia lógica. Pablo dice, puesto que, o con base en el hecho de que creemos que Jesús murió, lo estamos creyendo, lo estamos dando por sentado, ciertas cosas se siguen lógicamente. La declaración simple del apóstol resume toda la riqueza de la obra expiatoria de Cristo, porque implica el creer. Si Cristo murió, ¿qué implica? Nosotros tenemos vida por medio de Él. ¿Pero para qué murió? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces implica creer todo eso, ¿me explico? Como el ladrón en la cruz, clavado al lado del Señor. ¿Él creyó? Sí. ¿Creyó? Y mira que él estaba clavado igual que el Señor al lado. Y tú y yo realmente lo creemos. Entonces, esta obra expiatoria de Cristo que promueve el fundamento necesario para la reunión de la iglesia. Sin esto no hay iglesia. Sin esto no existiera o no existiría la iglesia. Su muerte, la muerte de Cristo, satisfizo las exigencias de justicia y santidad de Dios. Esto es lo que implica esta parte del creer. Que la muerte de Cristo satisfizo las demandas de justicia y de santidad de parte de Dios. Por eso, a través de la muerte de Cristo, tú y yo somos salvos. ¿Me explico? ¿Te das cuenta qué es lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo con una sola palabra? Cristo entonces pagó por completo la pena por los pecados de los creyentes, así como el pecado entró por un hombre, así por un hombre que también llegó la salvación. Así de sencillo. En virtud de la muerte sustitutiva de Cristo, cuando al que no conoció pecado, Dios por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Por nosotros fue hecho pecado, mas no que Él cometiera el pecado. ¿Te das cuenta? Ahí está esta parte, porque si creemos que Jesús murió, ahí está, un pilar, una garantía que tenemos de el... ¿se me olvidó el título, hermano? Perdón. Un pilar de la garantía del arrebatamiento es la muerte de Cristo. Porque gracias a esa muerte nosotros somos salvados. ¿Me explico? Tan sencillo como eso. Los cristianos han sido hechos aceptables para Dios y aptos para reunirse en su presencia. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Es importante que Pablo no usara la metáfora del sueño para referirse a Jesús. Alguien hágame un favor, pásenme un papelito, un Kleenex, una servilleta. Se me está derritiendo el cerebro, hermano, y se me sale por la nariz. Regálenme un papelito, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Todavía vengo un poco enfermo. La semana pasada me enfermé muy fuerte. Y cuando uno se enferma se le derrite el cerebro, hermano. Se sale por la nariz, entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, es importante que Pablo, si te das cuenta en esto, fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice el texto. Versículo 13. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjate cómo no usa la misma terminología el apóstol Pablo. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuál es la diferencia? Que unos están dormidos y otro murió. Hay que poner atención en lo que dice el texto. Jesús experimentó toda la furia de la muerte en todas sus dimensiones cuando llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta es la gran diferencia. Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. La primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 24. Vamos allá, por favor, hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. No te confíes en que de repente Néstor va a poner los textos. Recuerda que a mí me gusta escuchar Biblia, hermano. Me gusta escuchar Biblia. Perdón por el ruido. Pero es que si no, hermano, voy a ensuciar mi Biblia. Se derrite el cerebro, hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Qué bonita se ve la Biblia, aunque no los encuentren, ¿verdad? Están al dedo. No, quiero que te los aprendas y quiero que puedas encontrar los textos. Al único que no les vamos a preguntar si ya lo encontró es a Chucho, porque este siempre nos gana a todos, siempre. No sé cómo le hace, no sé, a lo mejor va y espía en mi computadora cuando estoy estudiando y anota los textos, siempre lo encuentra bien rápido, hermano. Yo no sé qué hace Chucho. Nota lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 24. Porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por su herida fuisteis sanados. Fuimos sanados a través de ¿qué? De la herida de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Por esto es muy necesario que usted crea en esto, para que usted, al igual que yo, pueda tener la garantía
del arrebatamiento. Cristo viene. Muchos le están invirtiendo tiempo en esto. En la semana me acaba de llegar otro artículo de alguien que sigue metidísimo en esto, tratando de encontrar el día y la hora en la que ha de venir nuestro Señor. Yo prefiero no perder el tiempo en eso. ¿Por qué lo considero una perdedera de tiempo? Porque es mejor, uno, ocuparme de mi santificación, y dos, ocuparme de predicar el Evangelio. ¿Qué importa cuando llegue? A lo mejor ni lo veo en vida, pero de que lo veo. Porque los muertos en Cristo estarán primero. Pero esa es otra historia. ¿De dónde llegamos allá? ¿Ok? Entonces, su muerte transformó la muerte de los creyentes en sueño. Fíjate qué hermoso. Entonces nosotros no nos morimos. Nosotros nada más nos dormimos. Qué hermoso es el Señor. ¿Te das cuenta? Con razón mi mamá le urgía, hermano, cállate, déjame morirme en paz, ya cállate. Ya que vive con ya cállate. Hermano, no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién le tiene miedo a la muerte? ¿Yo? Hoy no. Ayer a lo mejor sí. Que me dieron un pelotazo y me caí. Y mira que el Moy me acomodó dos. No, hermano, es algo que es muy interesante porque la muerte de Cristo transformó la muerte nuestra en un simple sueño. Qué hermoso. Qué palabras tan hermosas. T.E. Wilson explica lo siguiente. La muerte se convirtió en sueño por la obra de Cristo. Es una metáfora adecuada en la cual se transforma todo el concepto de la muerte. Cristo hizo que el dormir fuera el nombre de la muerte en el dialecto de su iglesia. Fin de la cita. Eso hizo Cristo. O sea, que nosotros, lo que está diciendo aquí este comentario, es que tú y yo no vamos a experimentar muerte, simplemente nos vamos a dormir. Mira que aún hoy en la actualidad ya andan buscando aquello, porque para pararlos, hermano, hay que llevarles grúa. Esa es otra cosa. ¿Ok? Hechos en el capítulo 7, versículo 60. Acuérdate, hermano, que quiero escuchar tu Biblia. No nomás la hojees como el otro día alguien me quería dormir, ¿no? No, hermano, también búscale los textos. Hechos capítulo 7, versículo 60. Hablando de la muerte de Esteban. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, qué precioso es el Señor. Por eso los apóstoles le decían al Señor: ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Podrán decir lo que quieran del cristianismo, pero es el único que yace sobre promesas, no sobre esfuerzos humanos. La garantía está en Dios mismo. ¿Ok? Cuando los creyentes mueren, su espíritu va inmediatamente a la comunión consciente con el Señor, mientras sus cuerpos duermen temporalmente en la tumba a la espera de el arrebatamiento. A la espera de el arrebatamiento. El espíritu se va, nosotros nos quedamos bien dormidos, esperando el arrebatamiento. Qué hermoso. ¿Cierto? Ahora, el primer pilar o el primer fundamento de
la garantía del arrebatamiento es la muerte de Cristo, porque nos limpia, nos quita, nos pasa del otro lado para que podamos ir, ¿cierto? El segundo pilar o la segunda garantía del arrebatamiento es la resurrección de Cristo. La otra parte del versículo 14 hasta el versículo 15a. Así que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Otra vez esta palabrita dormir, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. ¿Cómo lo firma? Es impresionante. Haz de cuenta que hay, ¿de parte de quién? Firmó. Qué impresionante es esto que vamos a ver ahorita aquí adelante. Entonces, la segunda parte es porque Cristo resucita. Esa es la segunda garantía. Esta es la segunda garantía. ¿Qué leímos como lectura previa a la predicación, hermano? Recuerda los corintios. Nosotros somos los corintios. No está bien, hermano. No está bien. ¿Qué fue de Corintios? Pues fue una iglesia, no, hermano, que me digas cuál fue la carta, qué fue lo que leímos acerca de los corintios hoy. ¿Quién puso atención en la lectura, hermano? Primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 34. Bien, ¿de qué habla allí? ¿De qué habla, hermanos? De la garantía que tenemos en Cristo, porque si Cristo resucitó, también yo resucitaré con Él. ¿Cierto? Sí. Amén. Ahora, hermano, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierta, hermano. Es un tema que a mí me ha tenido cautivado desde que empecé a predicar esta carta. Anhelaba yo llegar acá. Hermano, es algo que debe de moverte de tu lugar y hacer que te quite el frío y que todo, hermano, está nuestra garantía. Sí. Hermano, es nuestra garantía de que seremos arrebatados con Cristo. Amén. Amén. Eso. Como que ya vas despertando. Entonces, segundo punto. La resurrección de Cristo indica que el Padre aceptó su sacrificio. Algo que me encantó ahora que fuimos a las conferencias de los 500 años de la Reforma. Algo que me encantó que dijo Miguel Núñez fue que la piedra del sepulcro estaba movida no para que Cristo pudiera salir resucitado, sino para que pudieran entrar nosotros a constatar que el cuerpo ya no estaba. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Esto quiere decir entonces que con piedra o sin piedra Él se levanta y sale. Esa es nuestra garantía. Pero movieron la piedra para que los demás pudieran entrar y constataran que el cuerpo ya no estaba ahí. Que había un ángel recordándoles lo que Él les había dicho. ¿Qué es lo que les había dicho? Y se cumplió. Por eso movieron la piedra. ¿Cómo cambia entonces? ¿Cómo cambia? Me encantó lo que dijo en esa ocasión Miguel Núñez acerca de esta parte. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque la resurrección de Cristo indica que el Padre, Dios el Padre, aceptó su sacrificio, le permitió ser el justo y el que justifica al que es, escucha, al que es de la fe de Jesús. Porque hay una prerrogativa interesante en el texto. Muy interesante. Nota lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. A nadie más. Tiene una exclusiva. Los que están en Cristo. Los que no. Romanos capítulo 3. Cada vez oigo menos hojas, hermano. Cada vez oigo menos hojas. Romanos capítulo 3, versículo 26. Cito: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe de Jesús. Fíjate lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que Él es el que justifica al que tiene fe. A nadie más. A nadie más. ¿Cierto? Sí. Pablo enseñó esto a los romanos cuando escribió que Cristo, en el mismo Romanos capítulo 4, ahora en el versículo 25, dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Fue entregado por nuestra culpa? Sí. Por nosotros lo hicieron pecado, ¿no es cierto? Acabamos de leer. Ahora notan: y resucitado para nuestra justificación. O sea, que no era solamente que Él muriera por nuestros pecados, hubiera estado incompleta la obra de redención nuestra. Era necesario, dice el versículo 24 del capítulo 4, versículo 25 de Romanos, que era sumamente necesario que Él resucitara. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Por eso este es otro pilar, otra garantía de que seremos arrebatados juntamente con Cristo. O más bien, Cristo nos arrebatará para llevarnos con Él. Lo dije al revés. Y cuidado con lo que decimos en ocasiones, porque esa es otra teoría teológica no bien aplicada a lo que realmente dice el texto. Entonces, regresando a nuestro texto, es que Cristo tuvo que resucitar, resucitó para nuestra justificación. Entonces vemos que la resurrección de Cristo prueba que conquistó el pecado, el pecado y la muerte, como dice MacArthur, que se hizo la fuente de vida, de resurrección para todos los cristianos. Para todos los cristianos, Él es. Como dice Howard Marshall, la muerte de los creyentes no ocurre sin Jesús y por tanto Pablo puede concluir que Dios los resucitará y los llevará a la presencia de Jesús en la parusia, en el arrebatamiento. Dios tratará a quienes murieron confiando en Jesús de la misma forma en que trató a Jesús, a saber, Él los o nos resucitará. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. La frase así también, como dice nuestro texto, así también enlaza la resurrección de los creyentes de modo inexplicable con la resurrección de Cristo. Según dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 19, Jesús dijo: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Escucha, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Quién te dice esas palabras? Solo Cristo. El pasaje más detallado sobre la resurrección de Cristo lo encontramos, que escribe también el apóstol Pablo, lo encontramos en lo que leímos hace un ratito en la primera carta a los Corintios. Y vamos allá, hermanos, porque es muy interesante cómo el apóstol Pablo lo pone. Era Pablo, un hermano bien estudiado,
que no andaba perdiendo tiempo, una persona estudiada ahí y que sabía con mucha puntualidad qué era lo que estaba diciendo. Nota lo que dice en el versículo 23. Ahorita vamos a pasar un tiempito aquí en el capítulo 15, pero quiero que notes lo que dice el versículo 23 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Pero cada uno en su debido orden. Fíjate que entonces Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, porque nos está explicando paso a pasito. ¿Cierto? Nota, ¿cuál es el primer punto? Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces sí está hablando el texto de la parusia. ¿Cierto? Sí. Sí está hablando de eso el texto. ¿Cuántos van a resucitar? Cuando Cristo venga. Es lo que dice ahí el texto, ¿cierto? En su venida. ¿En la venida de quién? ¿A quién esperamos que venga de los cielos, así como los apóstoles lo vieron irse? Cristo. Pues viene otra vez. ¿No es cierto? Qué hermoso es el Señor. Ahora, el otro día platicaba yo con alguien que decía que no existe la resurrección. Con garantía lo decía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los registros que hay en la historia bíblica con los que resucitaron? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a desaparecer o qué? ¿Cuál es esto? Fíjate lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 51. Fíjate que a mí me hubiera dado miedo lo que dice aquí el texto, hermano. A mí me hubiera tocado vivir acá, pero como yo no reencarné, pues no me tocó vivirlo, ¿verdad? Los que creen en la reencarnación ya fueron lombrices, hormigas, una repugnante cucaracha y a otros les tocó morir apaleados por ser unas ratas. Hermano, qué horrible es eso, ¿verdad? Pisado y que truene así, como una cucaracha. Bueno, pero nota lo que dice aquí el evangelista en el capítulo 27, versículos 51. Y yo les digo hasta ahora. Dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, ¿qué? Ay, mamacita. Ay, mamá. ¿Cómo si lo enterré hace 5 años? ¿Cómo que anda vivito? O sea que no andaba muerto, andaba de... Sí, no, hermano. No, hermano. No. Nota lo que dice. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Quién ya se te murió, hermano? Piensa tantito que que estamos allá, hace 2010 y tantos años, allá. Nota el orden. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Cristo las ¿qué? ¿Y luego quiénes? Los de ¿Ok? Fíjate el orden cómo no se pierde. Nunca se pierde el orden. Nota. Y saliendo de los sepulcros después, va el orden otra vez, después de la resurrección de Jesús.
¿Qué fue lo que pasó? Resucitaron, volvieron a ponerse en pie, volvieron a tener vida a aquellos que se habían muerto. Pero nota cómo también aquí el autor del Evangelio usa la palabra dormir, versículo 52. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían ¿qué? Dormido. Pero tiene otra prerrogativa el texto. Los cuerpos ¿de quiénes? De los santos. ¿Te das cuenta cómo no es de todos? ¡Wow! ¿Cómo es un boleto exclusivo? Te dieron el boleto de entrada a las fiestas del Cordero. Nadie más va a entrar. ¿Y tú, colado, qué haces aquí? No, es que yo vi que estaba re buena la fiesta, Señor, y me metí. Échenlo para afuera, a este nadie lo invitó. Este no está vestido de boda. Este no creyó. Este no fue santo. No fue santificado por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Este cree que por buenas obras va a poder estar aquí con nosotros al lado de fuego. ¡Wow! ¡Qué espanto! Pero ahora imagínate que estamos allá hace 2000 y tanto. Se destapó eso. Imagínate que estamos allá y que llegan a tu casa. ¿Quién? Soy yo, Pilar Razo. Es como que, ¿qué espérate, jefa? Si te sepultamos hace 6 años, ¿qué haces acá? Seguro le hablo y le da un infarto. Adiós. Y luego nos va a tener que enterrar a nosotros. ¿Estás dándote cuenta lo que dice el texto? Hubo resurrección. ¿Cuál es la garantía? Porque Cristo resucitó, ellos también resucitaron. Esa es otra garantía del arrebatamiento. ¿Sí? ¿Quién te da esas promesas? ¿Quién te da esas promesas, hermano? Por eso estoy diciendo que la frase que usa, bueno, bájale tantito, mi hermano, porque los voy a despertar, ¿no? Pero ya se quedó dormido el niño. No, hermano. Por eso estoy diciendo que esto es vital. Es vital. Y tiene una exclusiva solo a los que durmieron en Cristo, solo los que creyeron en Cristo, solo los que fueron lavados con la sangre del Cordero, solo los que se humillaron, solo los que se arrepintieron y tuvieron un cambio de vida, solo los que obedecieron y vivieron conforme al Evangelio. Nadie más. Nadie más. Es el exclusivo. Esto es el Evangelio. Esto hace al Evangelio que sean buenas nuevas. Que tengo perdón de pecados y que tengo una promesa de vida eterna. Amén. Amén. Ahora sí están todos despiertos, hermano. No, que no despertamos, te vas a ir al infierno. ¿Que tú vas primero? ¿Qué? Ah, sí. Entonces, es que yo voy primero. Entonces, ¿quiénes van al cielo? Aquellos que habían entregado su vida al Señor, habían recibido el perdón de sus pecados a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y habían creído y aceptado el señorío de Cristo. Solamente ellos. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay una garantía. ¿No dijo eso el Señor Jesús? Voy pues, ¿a dónde? ¿A dónde? Al cielo, hermano, al cielo. Para ti y para mí. Hermano, ¿de qué te preocupas? Ay, es que no he comprado una casa.
tenemos una. Ya tenemos una celestial y eterna. Esas son garantías, no tonteras. ¿Cierto? Ahora, dice el apóstol Pablo, ¿cómo se atreven unos a decir que no hay resurrección de muertos? Y si en verdad los muertos no resucitan, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Nota, también dice Pablo en el mismo texto que si Cristo no resucitó, aún permanecemos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. La primera carta de los Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados falsos testigos de Dios. Por eso aquellos son, yo les digo a aquellos, falsos testigos de Jehová, porque no creen que Jesucristo es Dios. Son falsos. ¿Qué dice que son falsos? Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, que si Cristo no resucitó, le estamos levantando un falso a Dios, estamos diciendo que Él es un... Bueno, ¿me explico? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pero resulta que cuando Cristo resucita al tercer día, muchos salieron de las tumbas. ¿Cómo dicen entonces que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo se atreven a decir eso? ¿Me explico? Hermano, la escritura es clara. Nada más hay que leerla. ¿Se acuerdan, hermano, cómo se llamó la primera esposa de Jacob? Lea. ¿Perdón? Lea. Hermano, cásense con ella. Lean. Lean la Biblia, hermanos. Vete con Lea. Lea su Biblia, hermano. Lea. Porque nunca lo he leído. Pues si no abres la Biblia, hermano. La vez pasada que fuimos a predicar al hospital, al final les platicaba yo ese día, se me acercó alguien y me dice, tú estás muy bien, eres muy osado, predicas bien, pero predicas Biblia. ¿Cómo bueno? Primero me elogia y luego me somata. ¿Cómo? O sea que no debo, no, es caduca, es un periódico viejo. No, esperen, perdón. Este no es un periódico viejo. Esta es palabra de Dios, exhalada por Dios, es inerrante y es autoritativa y tan vigente como el día que se escribió, porque si Dios es eterno, su palabra es eterna. Amén. Amén. Ok, entonces, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, versículo 17, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Entonces ya no han dormido, ¿te fijaste? ¿Cómo cambian las palabras del apóstol? Entonces entonces no se durmieron, están verdaderamente muertos. Wow. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. No hay esperanza. Si en verdad Cristo no resucitó. Pero, ¿qué crees? Que sí resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Porque
Ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Qué precioso paralelismo hace Pablo allí. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos están vivificados. Amén, hermano. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero y luego todos nosotros. Eso dice el texto. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero quiero que notes el orden. Cristo primero y cuando Él venga, órale todos los demás. ¿Te das cuenta? Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será abolido, y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dicen que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se aceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. O sea, hay uno que está fuera. Y cuando todo hayas sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la santificación que siento Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por vosotros, ¿no es cierto, hermano? No traje los. Versículo 32. Pero, ¿cuál pero? Ni siquiera dice pero. Versículo 32. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Cierto? No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles malas compañías? Los que dicen que los muertos no resucitan. Sed sobrios, como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Y Pablo se está refiriendo a los corintios, que no tenían conocimiento de Dios. Y dice, para vergüenza de ustedes les digo que no conocen a Dios. Vengan al arrepentimiento, vengan a Cristo. Dejen de calentar bancas. Escucha, conságrate, entrégate a Cristo, para que entonces puedas vivir tu futuro como vives el presente, con tal certeza de que la resurrección de los muertos es tan real como el que estás vivo hoy. De esa manera. Porque hay un proceso de salvación en el cual todavía no llegamos, que seremos arrebatados para ver al Señor en el aire. Estos son los versículos que siguen en este hermoso capítulo de la primera carta de los Tesalonicenses. Leanla, hermanos, por favor. Lean, estudien, motívense. Y que esta esperanza que estamos estudiando sea un motivo grande para que tú y yo podamos vivir en santificación progresiva todos los días de nuestra vida.
Y que no defraudemos a Dios. No lo defraudemos. Esto es para los cristianos, para nadie más. Ahora, si tú has venido aquí muchas veces y todavía dudas, el mejor consejo que te puedo dar es arrepiéntete. Ven a Cristo. Deja de luchar con Él. Entrégate a Él. Confía en Él. Has escuchado mucho. Mucho. Dile, Señor, perdóname. Hoy he entendido que si muero voy al infierno. Sálvame, Dios. Perdóname todos mis pecados. Transfórmame. Ya me cansé de vivir como vivo. Ayúdame. Pídele fortaleza para que puedas hacer su preciosa y santa voluntad y podamos demostrar a un mundo que Cristo es real. Amén. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias, mi Señor, por esta garantía que nos das de resurrección. Por cuanto Cristo resucitó y por cuanto muchos resucitaron después de la resurrección de Él, sabemos perfectamente que nosotros resucitaremos con Cristo. Gracias, amado Padre. Gracias, mil gracias. Mil son pocas, Señor. Millones de gracias por darnos esta garantía de salvación, de resurrección en Cristo. Mi Señor, yo te ruego que nos bendigas, nos fortalezcas para poder demostrar que Cristo es real, que Cristo vive por los siglos de los siglos y que si Cristo vive, nosotros también vivimos por Él y que esto es lo que debemos de proclamar todos los días de nuestra vida. Señor, sé con nosotros, con la Iglesia Cristiana Sola-Gracia. Fortalécenos para ser mejores y para ser unos dignos